De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, arreglando la lámina, tenemos a Asdrúbal Oliveros, A.R. Oliveros, para que vean cómo estamos ese Mercurio en retrógrado, un poquito retrasado. Asdrúbal, un placer volver a hablar contigo, hablé contigo esta mañana a través del programa de Mágica 99.1 FM, para que valga la cuña. Y hablamos de un tema que nos afecta a todos los venezolanos. Hoy sacaron las cifras de lo que se necesita para vivir. Aquí todos nuestros compañeros saben, 13 sueldos mínimos para apenas cubrir la canasta alimentaria, sin poner lo demás. Por eso el Nuevo País titula hoy un gran titular, comer es imposible. Pero ¿cómo hace el venezolano comer entonces? Bien. O comer bien. ¿Cómo está haciendo el venezolano? ¿Cómo hace esa ama de casa que va todos los días, hace colas y a lo mejor llega a las 6 de la mañana y son las 11, se termina la cola y no consigue ese producto, o se le metieron unos bachaqueros? ¿Cómo hace ese ser humano que trabaja todos los días, tiene 2 y 3 sueldos mínimos y ni siquiera le alcanza? ¿Qué está haciendo el venezolano? Bueno, Pedro, agradecido de estar otra vez aquí en tu programa. Gracias a ti. Mira, yo creo que una de las dimensiones más dramáticas de la crisis que vive Venezuela, que en mi opinión es la peor que tenemos en nuestra historia contemporánea, es el empobrecimiento de nuestra población de forma acelerada, ¿no? Si tú revisas las cifras de pobreza que teníamos hace 2 años, hablábamos de 30, tal vez un poco más de pobreza, y ya hoy, basado en la encuesta en COVID, estamos por encima de 70%. Es decir, la pobreza en apenas 2 años más que se duplicó la pobreza de ingresos, y eso te está diciendo entonces los efectos, digamos, perversos que tiene esta crisis y, digamos, la no solución de la misma. El venezolano, en términos de, digamos, de su dinámica del día a día, pues está seriamente afectado, no se está alimentando bien, no tiene acceso a la salud, como lo veíamos con el invitado anterior, tiene graves problemas en términos de empleos precarios, es decir, lo que recibe no le alcanza para su día a día, y adicionalmente pues fuertemente afectado en su calidad de vida en términos de desabastecimiento, colas, problemas con los servicios públicos, agua, luz. Entonces es una dinámica, digamos, bien adversa la que sufre hoy el venezolano. ¿Y qué está haciendo para sobrevivir? Porque tú que eres experto también en todo lo que es el tema de inflación. Bueno, vamos a hablar un poco de macroeconomía. Las cifras que publicó la semana pasada el Fondo Monetario Internacional a través de uno de sus asesores, calcula que si no se hace nada, vamos a ir a la peor catástrofe que ha visto el mundo en economía, calculando inflación de 7.000%. Yo no sé cómo explicarle a una persona cuánto costaría una harina de maíz a 7.000% por encima de ahora. ¿Cómo va a alcanzar si los sueldos nunca van a esa velocidad? No vamos a poder comprar nada de ningún venezolano. ¿Tú crees que una solución sería dolarizar la economía? Mira, bueno, empecemos un poco con el escenario del fondo. El fondo obviamente está planteando si efectivamente Venezuela sigue por esta senda, no se toman medidas. Digamos que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina, eso es un poco lo que está allí, y que incluso muchos colegas hemos venido alertando sobre el tema, ¿no? Efectivamente, Venezuela tiene un grave problema de inflación. No es nuevo tampoco, solamente que con el paso de los años, y yo diría que a partir de 2012 se ha agravado mucho más, hoy tenemos un problema crónico de inflación, ¿no? Antes teníamos inflación alta y persistente, de ahí pasamos como que a una nueva categoría de gravedad, que es una inflación crónica, ¿no? Y que efectivamente la siguiente categoría, si seguimos en este ejemplo, es la hiperinflación. Entonces, si no se toman correctivos, efectivamente vamos a llegar allí, y ese es el llamado de alerta que hace el fondo. Más allá de los elementos macroeconómicos de la hiperinflación, el elemento clave para la gente que probablemente nos escucha a esta hora es que la hiperinflación implica un empobrecimiento mucho más agresivo. La capacidad que tú tienes de enfrentar eso prácticamente desaparece. Es como un tsunami que te arropa y no hay manera un poco de escapar. Y adicionalmente también tiene una capacidad destructora sobre el sector productivo, sobre el sector privado. Entonces, es un país que queda prácticamente devastado, ¿no? Claro, hace poco nos comparaba el New York Times con la economía de Zimbabue, pues estamos muy parecidos, y publicaron una gráfica donde vemos cuando Zimbabue se disparó. Era The Economist. The Economist, perdón, yo lo leí en el New York Times, seguro lo replicaron, pero lo importante es que ellos pusieron
una gráfica que se disparaba como al infinito y Venezuela va por la misma senda de Zimbabue. Y ponían dos gráficas, dos fotografías de Venezuela con los anaqueles vacíos y una mujer en Zimbabue igual. ¿Somos Zimbabue? ¿Venezuela es Zimbabue o no es Zimbabue? Bueno, no, mira, efectivamente, bueno, más allá del tema de escala que tiene la gráfica, porque todavía la manera como va Venezuela digamos, no se acerca allí, pero uno de los puntos que tiene la hiperinflación es que es como una enfermedad silenciosa, ¿no? Efectivamente tú vienes con una inflación muy alta, hablemos de 10-15% intermensual, que ya es de gravedad, y probablemente te puedes saltar de un mes a otro de una forma en que tú no lo esperabas. Eso es uno de los elementos que tiene el elemento hiperinflacionario por el cambio en las expectativas, que es un punto clave, ¿no? En los agentes, la gente renuncia a tener bolívares. Eso es un poco lo que decimos técnicamente los economistas. Hay una caída de la demanda de dinero y tú no quieres tener bolívares, renuncias totalmente al bolívar y te refugias en bienes o en otras monedas como mecanismo de protección, y eso genera una escalada de cambios de precio, además de cambios también en el lado de la oferta. Entonces, efectivamente, eso es un poco, Venezuela tiene algunos síntomas de eso. Efectivamente, la gravedad del problema de escasez prefigura un poco ese paralelismo que se hace con Zimbabue, y efectivamente los niveles de desabastecimiento son bastante crónicos, en algunos rubros superan el 90%. Entonces, efectivamente, urgen entonces correctivos para eso. Es un poco el llamado de alerta que se hace desde los analistas, ¿no? Si usted no corrige la situación que está teniendo Venezuela, efectivamente el escenario de la hiperinflación, que hace años tú hablabas con cualquier economista venezolano y te decía que no era posible, hoy efectivamente es una posibilidad, es un hecho factible y es lo que se puede evitar. Todavía estamos a tiempo de evitarlo, pero eso amerita correctivos profundos que tienen que tomarse. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, segunda vez que sale en el programa, pues está dando muchas declaraciones. Dijo que más del 70% de la crisis que ocurre en el país y la inflación es por culpa de la página Dollar Today. ¿Tú crees que esto es así? Mira, vamos a darle el beneficio de la duda. En primer lugar, yo creo que no es así, pero yo voy a asumir que tienen razón, ¿no? Que efectivamente el 70% de la inflación es explicada por el dólar paralelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo lógico? Ataca entonces ese mercado, ¿no? Porque se supone que si el 70% te lo está generando esa cotización, entonces lo que yo debería buscar, ¿no? Aplicando la lógica, es reducir ese tipo de cambio, porque en principio eso tendría unos efectos positivos en el tema de la inflación. Entonces, incluso ese argumento del propio vicepresidente te dice a ti, bueno, ajá, si Dólar Today es la causa, ¿por qué no la atacas? Porque has permitido que el tipo de cambio escale al nivel hoy donde está y no lo has intervenido, que hay manera para hacerlo. Ahora, ¿no? fíjate que el DICOM hace un mes que salió, ya se devaluó más del 50%, no tiene plataforma, parece que es la del CITBE. ¿Para qué voy a abrir una del CIMAD? Pero ¿para qué voy a utilizar yo una plataforma nueva si me está sirviendo la otra? Y lo peor es que no sabemos cuáles son los actores que están jugando ahí, que están comprando. El DICOM pudiera haber sido una oportunidad, es todavía una oportunidad de oro que tiene el gobierno para intervenir en el mercado cambiario, para lograr una reducción de las brechas entre la tasa paralela y las tasas oficiales y efectivamente estabilizar el mercado cambiario. No deberías desaprovecharlo, lamentablemente, por problemas que tienen que ver, primero ideológicos, de cómo se ve el mercado, de cómo se puede atacar, también de facciones entre el gobierno, la posición del vicepresidente económico, del presidente del Banco Central de Venezuela, respecto a este mercado, ha hecho que al día de hoy no, digamos, haya humo blanco o un consenso en torno a cómo va a ser la plataforma. Pero efectivamente, si no se hace... Pero si está funcionando... Bueno, depende para qué esté funcionando, Pedro, porque efectivamente al gobierno le funciona porque va depreciando la moneda y en parte PDVSA se puede beneficiar de esa tasa más alta. Pero si yo no abro ese mercado, no permito que la demanda funcione en forma transparente, la asignación de las divisas sea transparente, la presión sobre el dólar negro se va a mantener.